Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, a este nuevo Revista de Medio Oriente en el que saludamos a Masa Gabriel. Hola Alejandro, hola Radio Sefarad. Hoy quería agradecer a una persona, quería agradecer a Begoña, que nos había escrito un email. Habíamos comentado hace poco que nos gustaría si los oyentes en el programa tienen algo que decir o quieren añadir, y nos manda precisamente un email muy interesante acerca de algo que a mí se me había escapado, y es acerca no del problema que tiene el diario español El País con Israel, que ese no se nos ha escapado, pero de un título que me parece muy interesante. Habla de cómo el sesgo anti-israelí se cuela incluso en temas culturales, y nos daban el ejemplo de un artículo: todo el esplendor de los omeyas resucita entre las arenas de Jericó, donde tiene un párrafo que dice lo siguiente. Leo textualmente lo que nos manda Begoña. La administración jordana, que siguió a la británica en 1948, emprendió una rehabilitación en 1966, bla, bla, bla. Bueno, y luego dice, pero unos años después la ocupación de Cisjordania por el ejército de Israel hizo que el palacio cayera de nuevo en el olvido. Me parece muy interesante esto que destaca Begoña, es esta especie de doble vara de medir, este sesgo completamente anti-israelí, porque tal y como ella comenta, ella dice que el lector puede pensar que hubo un traspaso del poder de mandato británico a Jordania. Repito la frase del País: la administración jordana que siguió a la británica en 1948, como si Jordania, y leo el análisis de Begoña, que creo que es perfecto, que dice como si Jordania fuera la legítima heredera tras el final del mandato. No hay ninguna mención a que fue una ocupación del territorio de la Legión Árabe Jordana en la Guerra de Países Árabes, y que por el contrario el ejército de Israel sí aparece como ocupante. Es interesante, pues esa terminología dudosa, ese juego con la terminología es algo que vemos habitualmente. Se me había escapado en estas páginas de cultura, pero creo que es francamente muy interesante, y agradezco mucho a Begoña, y esto ayuda mucho. ¿Y por qué el diario El País? Hay mucha gente que me dice, pero ¿por qué lees El País? Porque El País ya no es el diario más leído, pero sigue siendo un medio que ha heredado un cierto prestigio. La gente lee El País internacionalmente. Los medios de habla hispana es un medio influyente, es un medio que tiene un supuesto prestigio. Creo que va cayendo ese prestigio, pero sigue siendo... fue algo importante y es un medio de los principales. Entonces yo creo que es importante centrarse en la labor que hacen, y del mismo modo, y aquí hago un pequeño salto al otro tema del que quiero hablar, que es el New York Times, que comenté en una ocasión que el New York Times es un serio problema. El New York Times sí que es el medio más influyente, es un medio muy prestigioso, y cuando uno lee lo que hacen con la cuestión de Israel, uno se pregunta ¿de dónde viene ese prestigio? Por ejemplo, la semana pasada, y por eso lo he querido traer hoy, porque esto es consecuencia de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada habíamos hablado de esa campaña Sad, Sad Israel, triste, triste Israel, a raíz de un artículo escrito en el New York Times en el que el corresponsal pretendía mostrar lo que era ser israelí hoy, y no mostraba más que un valle de lágrimas, miserias, tragedias, confrontaciones, racismos, maldades, pintaba todos los ejemplos que traía, era gente disconforme, angustiada, preocupada. Y esto es interesante porque si uno ve, ya lo comentamos la semana pasada, las cifras de las encuestas, etcétera, Israel figura como el país número 12, si no recuerdo, de los más felices en el mundo. Con lo cual uno se pregunta en qué país está el corresponsal, que lo único que encuentra son tragedias, y cuando en los rankings internacionales el país figura en otro lugar. A raíz de eso se sacó esta campaña un poco de burla de Sad, Sad Israel, triste, triste Israel, en el cual israelíes mostraban imágenes de momentos felices, y bueno, pues solían tener comentarios irónicos diciendo mirad qué infelices estamos. A raíz de esta campaña, que es a lo que voy, la campaña ya la hablamos la semana pasada, varias gente, bueno, pues ha levantado la voz, ha tenido mucho eco, ha sido viral, y alguna gente, pues por ejemplo, un periodista de Haaretz que estaba a disgusto y que comentó que por qué, por un artículo, tenía que haber esta campaña.
Y esto es lo que yo quería destacar. No es un artículo. El New York Times lleva muchos años cometiendo muestras de sesgo informativo muy serios frente a Israel. Cámara tiene varios estudios y no es nuevo. De hecho, hay incluso un artículo, un libro sobre el New York Times, entonando una especie de mea culpa por su actitud durante el Holocausto, ¿no? Cómo enterraron la noticia. Pero esto es para otro capítulo. Yo quiero centrarme ahora en los tiempos modernos, y encontré precisamente un hilo de Gilad Eyni, que es quien ha hecho gran parte quien escribió el artículo de cómo el New York Times no encontraba, mostraba una visión completamente tergiversada de lo que era ser israelí hoy, y respondía a algunos de la gente que decía esto es solo un artículo, con un hilo muy interesante. Y hoy quisiera leeros, aprovechar este programa de hoy para leeros algunos de los ejemplos de lo que lleva haciendo el New York Times. Eufemismos, dice, para hablar de la violencia antijudía, anti-israelí, que es un poco el gran problema que tenemos también con diarios como El País, ¿no? Cómo se minimiza la violencia contra Israel. Por ejemplo, veíamos en el ejemplo de que nos daba Begoña, cómo daba la impresión de que el traspaso de poderes entre el mandato británico y Jordania era como pacífico, era normal, era orgánico, cuando es resultado de una guerra, pero esa es guerra lanzada por los países árabes, pero cómo esa agresión árabe se oculta. Y por ejemplo aquí vemos, voy al hilo de Gilad respecto al New York Times, que ataques mortales contra civiles judíos lo llaman resistencia, ¿no? Y pone un ejemplo de un artículo en el 2015 donde hablaban de la resistencia, cómo los ataques con cohetes sobre población civil, incluso francotiradores contra soldados israelíes. En el New York Times la expresión que lo caracterizan como la expresión de la impaciencia palestina con Israel, ¿no? Cuando hablan de los palestinos están impacientes. Entonces, cuando hablan de esa impaciencia en el artículo del que hacía en ese caso, todo lo que estoy diciendo son ejemplos que están bien documentados en la página camera.org, que yo os recomiendo que vayáis ahí. Por ejemplo, otra cosa como los cohetes que se lanzan sobre población civil israelí, ellos dicen que son sin querer, son cohetes stray rockets, como perdidos, ¿no? Como que no fueron directamente donde tenían que ir, como si no hubieran sido lanzados intencionalmente contra los objetivos israelíes. Hablan de la alianza antisemita entre los nazis y el mufti Amin al-Hussein, pero ellos lo hablan como la colaboración contra el sionismo. Un cuchillo de un asaltante palestino, un cuchillo de butcher, ¿cómo se llama? Lo diré, de carnicero, un cuchillo de carnicero lo definen como un cuchillo, como una navaja del tipo de los que usan los Boy Scouts, textualmente, navaja del tipo que usan los Boy Scouts. Los ataques contra soldados israelíes, los ataques en la frontera, en Gaza, como son demostraciones, ¿no? Son manifestaciones. Un discurso de Abbas en el que estaba lleno de teorías conspirativas, mentiras, típicos tropos antijudíos, pues lo hablaban como una larga lectura histórica o larga enseñanza histórica. Por ejemplo, muy interesante también, los palestinos, el gobierno palestino paga, hablamos de la autoridad palestina, paga a los presos en la cárcel por cometer ataques contra los israelíes. Si tú cometes un ataque contra un israelí y te meten en la cárcel, tienes un sueldo. Y esto es algo que está documentadísimo. Bueno, pues el New York Times en su momento lo dijeron que eran conspiraciones de la extrema derecha.
ataques con balones incendiarios. En su momento hablaron de tácticas ingeniosas. Todo esto ocurre diariamente en el New York Times. Por ejemplo, sigo leyendo ejemplos de este hilo de Gilad, un activista anti-israelí, que es Peter Beinart. Ellos lo presentan como alguien conocido por su amor por Israel. Es llamativo, bueno, es un largo hilo donde se da uno cuenta que incluso en una ocasión pusieron que la yihad lo habían clasificado como grupo terrorista, pero luego lo eliminaron, ese comentario. Hay un serio problema y encima parte del problema yo creo que tiene que ver que cuando uno lo denuncia, inmediatamente te sitúan una especie de espectro político sospechoso. Tú denuncias el New York Times, entonces eres sospechoso de algo. Y yo creo que tenemos que volver a los hechos y volver a reclamar siempre ese periodismo preciso, ¿no? Que es un poco a lo que nos dedicamos aquí, y que creo que no hay que dejarse cegar porque los ataques vengan de un lugar prestigioso o porque un lugar prestigioso puede tener malos profesionales, y es lo que está sucediendo. Yo creo que es un gran problema en el periodismo en general, porque medios, empezamos hablando del País, ahora hemos hablado del New York Times, pero medios que vienen con un cierto prestigio, creo que lo están dilapidando. Porque cada vez más la gente tiene acceso a otros medios de información. En el pasado uno leía un poquito, era un medio cautivo de un solo medio, pero ahora hay muchas otras fuentes de información, y si ellos quieren seguir siendo una fuente esencial, tienen que hacer un trabajo más cuidado. Esto es lo que está pasando con el New York Times. Hay mucho más que tal vez en alguna ocasión podamos hablar, pero creo que por ahora es bastante, y seguimos. Y vuelvo a agradecer a Begoña y insisto a nuestros oyentes que quien vea ejemplos de sesgo informativo de cualquier lugar puede mandárnoslo. Bueno, Masa, gracias como siempre por traer a Radio Sefarad estos temas que compartes con los oyentes. A ellos les recomendamos la página web revistamo.org, y a ti, como siempre, y a todos ustedes, les esperamos aquí en la próxima edición de Revista de Medio Oriente. Muchísimas gracias, Alejandro, muchas gracias, Radio Sefarad, y nos encontramos la semana que viene. Un abrazo.